Bueno, en el siguiente video vamos a exponer lo que es el trabajo final, el cual consiste en analizar y diseñar un circuito o una red de separación de tono. La red de separación de tono consta más de un filtro RC pasa alta y un circuito o filtro RL pasa baja. Como primera medida propusimos la estructura de nuestro filtro que vamos a utilizar. Va a ser un filtro pasa baja y un pasa alta, como habíamos dicho anteriormente. El pasa baja se vienen conociendo como woofer y el pasa alta como tweeter. Entonces, una vez que sabemos esto, procedemos a hallar lo que es son el valor del inductor, según nos dice nuestro enunciado de trabajo, que es diseñar una red de separación de tono, asumiendo que los altavoces manejan una resistencia de 8 ohmios y un capacitor de 10 microfaradios. Hay que determinar lo que es el valor del inductor que vamos a tener en nuestro filtro pasa baja y hallar la frecuencia de separación. Entonces, procedemos a hallar la frecuencia de corte teniendo para el filtro pasa alta. Ya teniendo nuestros valores de resistencia en nuestro capacitor, se nos facilita con esta fórmula pues hallar lo que es la frecuencia de corte para nuestro circuito pasa alta, que nos dio un valor de 1989 Hz. Entonces, como tenemos que la frecuencia de separación o frecuencia de corte o de cruce en nuestro separador de tono tiene que ser igual tanto para el filtro pasa baja como para el filtro pasa alta. Entonces manejamos este mismo valor de frecuencia de corte para nuestro circuito pasa baja, lo reemplazamos en nuestra fórmula, esta fórmula que vemos acá, y para hallar el valor del inductor, el valor de la bobina. Entonces nos dio un valor de 0.64 mHz. Una vez tenemos esto, procedemos a lo que es el diseño definitivo de nuestro circuito de separación de tono. Y luego de esto procedemos a hacer lo que es la repetida simulación. Hicimos una tabla en la cual vamos a trabajar a diferentes frecuencias para ver cómo se desenvuelve nuestro circuito separador de tonos. Vemos que aquí vamos a ilustrar lo que es el voltaje de salida para el filtro pasa bajo y el voltaje de salida para el filtro pasa alta en cada una de estas frecuencias. Y nuestro valor de atenuación. Este valor de atenuación va a ser con respecto al el voltaje mayor que se da en alguno de los dos filtros, en este caso el filtro pasa abajo, con respecto a la entrada. El valor de entrada es de 2.47 voltios. Entonces hacemos una repetida relación y obtenemos el valor de atenuación que se está dando a la salida. Entonces, en la simulación hicimos lo siguiente. Aquí vemos lo que es nuestro circuito separador de tonos. Entonces, aquí en esta parte vemos lo que es el filtro pasa alta, que el capacitor con la resistencia, y acá el circuito pasa alta, pasa baja, que tiene el inductor y la resistencia de 8 ohms y 0.64 mHz respectivamente. Entonces tenemos un generador de pulso que nos da un valor de 2.47 voltios, voltaje alterno de 2.47, y tenemos acá nuestro osciloscopio, el cual vamos a ver que en el canal A, que es la señal amarilla, vamos a ver lo que es la entrada senoidal que tenemos en nuestro circuito. Tenemos en el canal B lo que es el filtro pasa baja, que es la señal azul, como vemos acá en nuestra gráfica. Tenemos la señal roja, el canal C, en nuestro
filtro pasa alta. Una vez sabemos esto, vamos a probar con nuestra primera frecuencia a la entrada. Vamos a colocar una frecuencia de 600 Hz. Si bien sabemos, nuestra frecuencia de corte es de 1900 aproximadamente Hz, 1900 Hz. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que estamos en una frecuencia inferior a 1900, que es 600. Entonces vendría a actuar lo que es nuestro filtro pasa-baja, que vemos aquí a continuación. Vemos que tenemos una salida de 2.31. ¿Okay? Tenemos 2.31. Lo vemos en la gráfica que tiene un valor casi aproximado de nuestro voltaje de entrada, que es 2.47. Por lo tanto, esta señal está pasando. Esta señal se está pasando por nuestro parlante de pasa baja. Nuestra bocina de pasa baja. Entonces, esas frecuencias que vayan por debajo de 1900 están pasando. Vemos que la señal de nuestro filtro pasa alta está a un nivel de amplitud muy por debajo, que lo vemos en 0.72 voltios. Y bueno, vamos a probar con otra frecuencia por muy debajo. Si vemos cómo se va atenuando lo que es la señal del filtro pasa alta. Entonces, cada vez que la frecuencia va subiendo, cuando pasa el valor de la frecuencia de corte, vamos a probar con, vamos a ver, aproximadamente 6000 Hz. En 6000 Hz, aquí vemos cómo nuestro filtro pasa alta está pasando la frecuencia. Aquí vemos cómo está pasando nuestra frecuencia. Entonces vemos una salida en el filtro pasa baja de 0.92 y en la salida del filtro pasa alta de 2.35. Ahora, ¿qué pasa cuando colocamos nuestra frecuencia en el valor de frecuencia de corte o frecuencia de separación? Vemos los 2000 Hz, vemos como la salida 2000 Hz aproximadamente, porque nuestro valor nos dio 1989.43 Hz. Entonces con 2000 vemos que nuestro valor de entrada, nuestro valor de salida va a ser igual tanto en el filtro pasa baja como en el filtro pasa baja. Ok, entonces estos altavoces o este diseño de circuito han sido diseñados para obtener ciertas respuestas en frecuencia. El de filtro pasa baja o woofer, como se conoce, se diseña para reproducir la parte baja del espectro de frecuencia, y lo que es el filtro pasa alta, que es lo contrario, que es el tweeter, es lo contrario, hace pasar lo que son frecuencias superiores al valor de la frecuencia de corte o frecuencia de separación. Entonces aquí vemos reflejado esto. Si vemos que aquí las dos señales están casi que al mismo nivel de tensión. Aquí cuando entonces, si nos vamos acá a lo que es, hicimos nuestro circuito para poder ver lo que es la parte del diagrama de Bode, nuestra respuesta en frecuencia del circuito de una señal combinada con la otra. Entonces pusimos lo que es nuestro generador sinusoidal de nuestro circuito acá, y vemos que en esta gráfica vemos lo que es nuestro filtro pasa baja. Nuestro filtro pasa baja, se ve muy claro que en la frecuencia de corte, que es aproximadamente
Aquí se nos dio este valor, que es de 1967 Hz, es la frecuencia de cruce de nuestro circuito. Vemos que tienen el mismo nivel de tensión, y en este punto es donde tanto el filtro buffer hace pasar lo que son nuestras frecuencias bajas, y el filtro Twitter que hace pasar nuestras frecuencias altas. Aquí se ve mejor reflejado lo que es esta gráfica. Y bueno, esto sería nuestro trabajo final. Muchas gracias.